un tema muy, pero muy puntual dentro de Cuba. Y uno de ellos es la alimentación. Se hizo una pregunta, se hizo una encuesta. ¿Cuánto tendría que gastar un cubano para poder comer al mes? Bueno, el coordinador de la organización que preparó esa encuesta me acompaña vía Zoom. Es Juan Antonio Blanco. Juan Antonio, muchísimas gracias por acompañarme en mi programa, ni más ni menos, con Yeleni Reina, para hablarnos de esta encuesta que realizó el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, conocida como la OCAP, del cual usted es el coordinador. ¿Cuánto necesita en realidad un cubano para poder comer al mes? Bienvenido. Bueno, te doy la cifra en cuanto a lo que le falta. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y es un verdadero placer estar contigo aquí en el programa. Voy a hacerlo al revés. Te voy a decir que hace falta una cantidad de 30,000 pesos cubanos para poder, en este momento, porque esos son precios que están cambiando continuamente por la inflación. Pero en este momento, en julio, cuando hicimos la encuesta, hacía falta 30,000 pesos cubanos para poder comer en Ciudad Habana. Casualmente Bloomberg hizo una encuesta en el mes anterior, en junio, en Santiago de Cuba y le dio el mismo resultado. Así que más o menos en las principales capitales de Cuba ese es el costo de poder comer. Y eso arroja que un cubano que tenga una pensión mínima, que es de 1.528 pesos cubanos, comería un día y medio, pero no puede comer. No las tres comidas. Esto sería No. solo Eso sería muy un desayuno modestamente. o un almuerzo. Exacto. Y eso sería durante un día y medio te duraría eso. Pero después de eso ya se te acaba el dinero. Date cuenta además que nosotros el análisis lo concentramos en el costo de los alimentos. Y nosotros nos hemos referido a eso como canasta familiar. Es la canasta familiar alimenticia. Pero la canasta familiar en general, tú tienes que pagar el agua, tienes que pagar la electricidad, tienes que usar el transporte público, tienes que comprar medicina, en fin, hay un conjunto, cuestiones de aseo personal, hay un El de conjunto de aseo, otros sí. gastos básicos que tú vas también a tener que incurrir en ellos para poder sobrevivir. Y eso también tienes que restarlo a ese precario ingreso que tú tienes, que además, como dije, se devalúa día a día con la rapidez con la que va la inflación. Estamos hablando desde un trabajador o un jubilado, su encuesta recogía que se necesita entre 14 y 19 salarios para mal comer al mes. Así es. 19 pensiones mínimas, 14 salarios mínimos, 5 salarios medios y los médicos, un salario de un médico, se necesitarían entre 3 a 5 salarios de médico. O sea, sabes que hay algunos médicos que ganan más, otros ganan menos. Entre los salarios que están establecidos para los médicos, necesitarías de salario para 3 médicos o 5 médicos para poder comer. Según la especialidad, claro, ganan un poco más, pero también a todo esto se le suma la escasez de los productos que no aparecen. Los productos no aparecen, ya eso además es un drama en cuanto a tu fondo de tiempo disponible. O el fondo de tiempo, no quiero decir que es el de las mujeres, aunque recae fundamentalmente sobre las amas de casa, pero el fondo de tiempo disponible de la persona que en el hogar se encargue, sea un anciano, sea un hombre, una mujer, de hacer las compras. Y tiene que estar dedicándole a eso virtualmente todo el día. A eso agrégale, en el caso de los pensionados, las colas que tienen que hacer ante los cajeros automáticos para ver si hay dinero disponible en el cajero automático para entonces poder hacer esas compras. Porque no siempre te dan todo el dinero que tú quieras sacar de la caja. En realidad es un infierno, es una agonía cotidiana Que el es otro vivir en empleo que Cuba. tendría que tener el cubano, trabajar para buscar dinero y luego trabajar para hacer cómo entra esa comida a la casa. Efectivamente, Eso es una especie de part-time, de trabajo a medio tiempo, pero que nadie se lo paga. No, eso es un trabajo que siempre las personas que han trabajado en el hogar, sea un hombre o una mujer, ha sido un trabajo no remunerado, pero es un trabajo. Eso tiene valor. Lo que uno hace en la casa, cocinar, limpiar, hacer los mandados,
Todo eso tendría un valor si se le pagara, por ejemplo, un empleado para sustituir a la persona que en la casa estaba, digamos, encargada de hacer esas tareas dentro de la división doméstica familiar que hayan hecho de tareas. Pero eso cada vez consume más tiempo y cada vez no solamente consume más tiempo, sino cada vez es una tarea más agónica. Porque tú tienes que pararte, hay que usar la imaginación para pensar lo que es pararte en una cola al sol con los 30 y tantos grados de calor que hay en Cuba en este momento, para Sin estar en un corriente, cajero sin aire sin, acondicionado. para que además de eso tú llegues al cajero o estés a 3 pasos del cajero ya y te digan que se acabó el dinero o se vaya la corriente y se O suspendió se acabó el el pollo. funcionamiento, o se acabó el pollo después que hiciste la cola, que te dijeron que iba a haber pollo disponible en tal lugar. Entonces o sea, siempre hemos hablado en términos literarios, por decirlo así, de la vida cotidiana en los diferentes países. Esto es una muerte cotidiana, esto no es una vida cotidiana. La gente No, para agoniza nada. día a día. Ahora, la pregunta que le tengo, hay una causa, todos sabemos el por qué, pero hay una causa que está originando este desbalance entre lo que se gana y lo que se tiene que gastar para sobrevivir. Bueno, la causa es el sistema en su conjunto. Este es un sistema totalmente disfuncional. Y es disfuncional no solamente en lo económico, porque hay veces, sobre todo los economistas, que claro, es su especialidad y ven las cosas a partir del prisma de su profesión. Hay personas que creen que con hacer una gran reforma económica cambiarían todas las cosas. En realidad se demostró, por ejemplo, hace 5 años atrás, en el año 20, en abril del año 20, los campesinos de la Liga de Campesinos Independientes Cubanos y la Ujú. Federación de Mujeres Rurales, Latinoamericana de Mujeres Rurales, el capítulo cubano, presentaron a Díaz-Canel una propuesta pública diciendo que para que se venía una hambruna, ellos fueron capaces de decirlo como buenos campesinos que eran, mucho antes que más nadie, y dijeron, se avecina una hambruna, pero hay formas de evitarla. La forma de evitarla es cambiando esta política agrícola que ustedes tienen. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos 5 cosas. Necesitamos que nos den las tierras, no en usufructo, sino como propiedad, para que además de eso nuestras familias tengan una perspectiva y se estabilicen aquí, nuestros hijos Para no poder emigren a la sembrar. ciudad para poder sembrar, para todo. Necesitamos que nos den libertad económica para fijar los precios de las mercancías. Necesitamos esa libertad económica para que nos quiten el acopio, que es este sistema de confiscación casi forzada del 70% de los productos que ellos hacen a los precios que el Estado fije. Y muchas veces, para colmo, lo que hayan recolectado, sea mango, sea otro tipo de producto, se le pudre en el campo porque los camiones del Estado no vienen a recogerlo. Pero si cogieran una parte de eso, que es el, digamos, la pernada, por decirlo de alguna manera, del Estado, pues caerían presos, porque usted ha consumido de la cuota que estaba obligado a entregar al Estado una cantidad. Bueno, pero es que se me iban a pudrir. No, usted tenía que esperar por los camiones. Ese sistema No. que es diabólico. Y lo otro es que los multan si vendieran esos productos en la entrada de su casa. Efectivamente. Entonces, todo eso está penado. Entonces, ellos pedían libertad económica para fijar precios, liberación del sistema de acopio, libertad para exportar e importar, incluyendo a los Estados Unidos, porque la ley Helms-Burton no impide que el día que haya realmente libertad económica en Cuba y haya un genuino sector privado, no unas MIPIMES que están sometidas a los controles estatales, campesinos que están amarrados por la NAP, etcétera, que con ese sector Estados Unidos podría libremente comerciar, importar, hacer inversiones, etcétera. Y eso lo pusieron en la carta. Por cierto, dicho sea de paso, nosotros le enviamos en aquel momento, yo trabajaba en la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, estábamos respaldando ese proyecto de los campesinos, se le envió eso a Marco Rubio como senador, y Marco Rubio hizo una declaración pública respaldando las demandas y diciendo que tenían razón los campesinos, que si se quitaran todas
esas trabas y permitieran un genuino sector privado en Cuba, sería posible que Estados Unidos tuviera ese comercio. Pero aún con la Y Halliburton, habría un desarrollo interno, que es el por qué estas personas no acaban de... Tienen las fórmulas, tienen todos los conceptos supuestamente claros, pero no ejecutan. Y ahí es donde fracasan, una vez más. y entonces tendrían estas 3, 4, 5 cosas que se habían solicitado. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno? Ningunearlos. O sea, ni les acusó recibo, como si no hubieran existido. ¿Qué fue lo que respondió a los efectos de propaganda pública? Dijo que iba a sacar y sacaron 63 medidas agrícolas para resolver el problema de la alimentación en Cuba. ¿Y dónde estamos hoy con esas 63 medidas? Muchísimo, muchísimo peor que hace 5 años atrás. Entonces, ¿qué te demuestra esto? Te demuestra que tú tienes un sector en el país que constructivamente quiere hacer una propuesta focalizada no en el sistema en su conjunto, sino en un aspecto de la política económica, la producción agrícola, y hace una propuesta. Pero como no hay libertad de expresión, como no hay libertad de organización, como no hay libertad de sindicalización, como no hay libertad de prensa, como no hay De tribunales nada. independientes, entonces no basta en un sistema totalitario con que tú promuevas una reforma económica como algunos economistas ilusos de buena fe creen que haciendo una serie de propuestas y se disgustan y todo, dicen, no nos tienen en cuenta. Hombre, no te tienen en cuenta porque para ellos tú eres un cero a la izquierda. O sea, para el sistema totalitario no existe esa retroalimentación de la sociedad civil. Son ellos los que deciden cómo, cuándo y dónde van a hacer algún cambio. Y lo demás le importa muy poco. Y entonces eso se Yo diría que demostró. cero. Yo diría que cero. Hay algo que es bueno tratar de traer a la mesa y informar a aquellas personas que no son cubanas y que desconocen de cómo funciona el producto ahí dentro. El arroz cuesta 375 cub por libra. Los frijoles 400 y 500 pesos la libra. La carne de cerdo supera los 1.000 pesos en moneda nacional. Un cartón de huevos cuando aparece puede costar entre 2.500 pesos y 3.900. Y un plátano, que ahora el plátano se ha puesto de moda. La ministra dijo ahora que el plátano tiene proteína. Y croqueta de plátano. Se ha puesto de moda. Antes era la limonada. El designado Díaz-Canel dijo que la limonada era la base de todo, pero ahora no. Ahora lo han puesto al plátano, le han dado el protagonismo. Y el plátano, un plátano, vale 100 pesos moneda nacional. Esto se dice y no se cree, pero es real y es lo que está pasando. A modo de cierre, Juan Antonio, quisiera darle las gracias, pero me gustaría hacerle una pregunta aparte de este tema, y es el tema de Colombia y del expresidente Álvaro Uribe, que ha recibido este veredicto de culpabilidad. Sé que trabajó y formaste parte del Departamento de América del Comité Central de Cuba, sabes cómo trabaja el Departamento de Subversión dentro de Cuba. ¿Tú crees que este veredicto de culpabilidad al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, tenga directa o indirectamente las manos del castrismo ahí dentro? No, Esa mano larga de la dictadura. Vamos, eso está claro, incluso está genéticamente claro de dónde sale el movimiento M-19. El movimiento M-19 se planificó, se programó en Cuba, se les auspició, se le buscó contactos con Pablo Escobar. Pablo Escobar fue el que le facilitó las armas a instancias de lo que le pidió Cuba para que pudieran asaltar el Palacio de Justicia. Y lo que quería a cambio de las armas que le entregó Pablo Escobar al M-19 para asaltar el Palacio de Justicia era que quemaran las actas, los expedientes de los extraditables para destruir toda la base legal que se había construido para mandar a esas personas a ser juzgadas a los Estados Unidos. Entonces, el señor Petro perteneció a esa organización o sea, genéticamente, él, aparte de ideológicamente, la organización a la que él perteneció está vinculada a La Habana. Y desde entonces hasta hoy,
En aquella época del Departamento de América, cuando ya muere Piñeiro, se desplaza toda esa control fundamentalmente a la Dirección de Inteligencia, a la sección de América Latina de la Dirección de Inteligencia, y es la Dirección de Inteligencia a través de su embajador, que es de la Dirección de Inteligencia, el que está allá en Bogotá, los que controlan todo ese tipo de relaciones paralelas a las que se establecen con la normalidad, con el resto de los partidos, de la sociedad civil. No hay una huella de un movimiento subversivo en Colombia que no esté vinculada a La Habana. Ahí lo escucharon. De manos de personas que conocen el tema, que conocen cómo opera Cuba. Y tenemos no solamente las evidencias de otros casos como acaba de mencionar el señor Blanco, sino tenemos documentales que muestran todo eso que ha pasado dentro de Colombia con los brazos con Cuba y demás países de la región. Blanco, muchísimas gracias por acompañarme en este programa, ni más ni menos con Yelenis Reina. La verdad, un placer tener información de primera mano. Gracias.